Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Mi nombre es Livier Fernández Topete y lo que define o reúne mis pasiones es té, arte, psicología y tarot. Estudié psicología en el ITESO en Guadalajara, después una maestría en artes en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey y mi especialidad es educación en el arte en cuanto a la maestría en artes. Bailé por algún tiempo danza contemporánea, tuve una pequeña compañía en Monterrey llamada Astilla de Papel, bailé tango también, he bailado flamenco y soy sommelier de té, tengo una certificación internacional por el Club del Té, que es una escuela anglo-inglesa, y una certificación como tarotista en 4 enfoques por la escuela Numen Tarot. Escribo poesía y también dibujo. Hola, ¿qué tal? Esto es Librósfera. Los libros son el pretexto. Y con esta tacita de té que... ¡qué rico huele! Les vamos a invitar a que se queden porque hoy viene una invitada especial que sabe de té, que sabe del tarot, que escribe poesía, que es mamá y una muy buena amiga. Livier Fernández Topete desde Ocotlán, pero ya es más michoacana que las corundas. Así es que... hoy en Librósfera, Livier, que nos va a hablar de esto y del otro. Quédense, no se vayan. Comenzamos. Un sommelier de té es un especialista en la bebida o infusión del té e igual que existe como los sommelier del vino, se parece mucho en este sentido de la degustación, por ejemplo, de las catas y de toda la cultura que tiene que ver con, en este caso, con el té. Hay una diferencia importante entre té y tisanas. La mayoría de la gente y lo que nosotros conocemos en restaurantes, en cafeterías son tisanas, y lo que más se asemeja, digamos, a la complejidad del vino es el té, y el té se desprende exclusivamente de 2 plantitas que se llaman Camellia sinensis sinensis y Camellia sinensis asámica, de origen chino e hindú respectivamente, y a partir de estas 2 plantas se desprenden todas las variedades que existen de té, que son muchísimas, y que no tienen nada que ver con las tisanas. Todo lo que no sea camelia es una tisana, o sea, la manzanilla, la hierbabuena, los frutos del bosque, etcétera, etcétera. Los tés se dividen en 6 grandes tipos de té, que son blanco, verde, amarillo, azul, negro y oscuro. Los nombré de menos oxidación a mayor oxidación. La oxidación está correlacionada con los niveles de teína. Y, otra cosa que hay que señalar de este asunto del té, la parte sensorial es muy importante, el disfrute del té y todo lo que existe alrededor de esta cultura que es súper vasta, súper extensa, en relación a la parte filosófica, histórica, de los rituales y las ceremonias. Entonces yo me dedico a hacer rituales, digamos, privados, pero también a la parte formativa de la cultura del té, a dar talleres y cursos relacionados con esta cultura que es muy interesante y muy desconocida en nuestro país. ¿Alguna vez le leyeron las cartas? No las que mandaba al correo y que lo estaban espiando, no. Las cartas para saber su futuro, su presente e incluso descubrir cosas del pasado. Bueno, no se vaya después del corte. Vamos a regresar con una explicación detallada de lo que es el tarot. Quédense, porque esto se va a poner mágico. Les voy a platicar un poco sobre el tarot. Les había
platicado que estudié en Guadalajara, pero no les dije qué, y luego que estudié en Monterrey, pero tampoco les dije qué. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Creo que una cosa me ha llevado a la otra. En Guadalajara estudié psicología en el ITESO, en Monterrey estudié una maestría en artes, en educación en el arte. Al mismo tiempo estaba estudiando danza contemporánea, la licenciatura, pero tuve que definirme porque la danza es muy demandante, entonces opté por la maestría. Y fue en Monterrey que conocí más o menos al final de la maestría, en el último año, conocí al tarot. Entonces me parece que el tarot, o sea, me enamoré del tarot porque el tarot es digamos, una condensación de todo el aparato psicológico y además también reúne toda esta parte de diversas líneas estéticas y convive muy bien con el arte, interactúa muy bien con este otro lenguaje. Entonces, el tarot se ha convertido para mí en una herramienta muy valiosa, muy importante, que reúne como varias de mis pasiones, las más importantes quizá. Y si lo trato de definir al tarot, creo que es una herramienta psicológica. Habrá diferentes maneras de verlo y de entenderlo. Creo que la mayoría, lo que vamos a entender por tarot es como, yo no quepo en esta mayoría, pero creo que la mayoría entiende como un método de adivinación o de predicción. Me parece que esa es una manera, no es que esté bien o mal, pero a mí me parece que tiene sus límites y creo que el tarot tiene alcances mucho mayores que solo la adivinación o la parte predictiva. Entonces el tarot tiene también cumple con una función evolutiva, ontológica, psicológica y entonces a través de su parte visual nos ayuda a ver ilustrada como la condición humana en sus arcanos mayores. Entonces, como que toda esto que llamamos condición humana o pensamiento colectivo, lo podemos ver reflejado en los arcanos mayores, especialmente que son la parte arquetípica, y luego en los arcanos menores pues vemos otro tipo de arquetipos, como su nombre lo indica, quizá menores, pero pues el tarot da cuenta de lo humano y a través de estos espejos nos podemos ver reflejados. Entonces sirve como un método de introspección muy interesante. Amigos de Librosfera, los libros son el pretexto. Es un honor para mí, como lo digo en cada programa, pero es que esta se ha convertido en una reunión de amigos, de compañeros, de colegas, pero lo repito, es un honor para mí tener aquí a Livier Fernández Topete. Hola, ¿cómo estás, Livier? Hola, Caliche, pues el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti que aceptaste. Y además sé que Livier ahorita viene del dentista con Laia, su pequeña hija, y le corrió y hizo todo el esfuerzo para llegar y aquí la tenemos, tan bella y resplandeciente. Muchas gracias. Sí, porque luego tenemos puro vato, ya dicen los de la producción, no, oye, siempre invitas a puro cabrón, ¿por qué no invitas a una chava? Digo, bueno, está bien, órale pues. No, bueno, hay que decir que Livier es escritora, es sommelier de té, y lee el tarot, entre otras cosas. Y ya ahorita, en unas cápsulas aparte, se van a dar cuenta de sus talentos de Livier. Vamos a centrarnos en este momento, en la entrevista. Primero, pues eres de Jalisco, de Ocotlán. ¿Y cómo llegas acá, a Morelia? Pues así rapidito el recorrido estudié, bueno, hasta los 18 años estuve en Ocotlán, que ahí estudié la prepa, luego me fui a Guadalajara a estudiar la carrera en psicología y luego me fui a hacer una maestría en Monterrey. Órale. Allá conocí a Héctor, mi pareja, y de Monterrey estuvimos 6 años allá y entonces la verdad es que nos surgía como un cambio de aires. El aire de Monterrey sí está denso. Entonces, pues, teníamos como planeadas ciudades medias y se presentó una oportunidad aquí se le abrieron puertas a Héctor. Entonces dijimos, bueno, Morelia es una ciudad hermosa, pues ya estamos ahora por acá. Así Héctor Alvarado. Héctor Alvarado es tu compañero de vida. Con él crearon a esta niña Laia que, bueno, puede salir en cámara porque, bueno, es medio penosa también, pero todo un rollo con que los niños salgan en las televisiones. Ojalá que algún día también la tengamos porque es muy, muy guapa. Y ya están allá en Monterrey, se vienen para acá. Y aquí se estacionan. Aquí ya nos estacionamos, echamos raíces aquí, nos gustó mucho esta ciudad, el clima, la gastronomía, los amigos. Bien.
Por supuesto que siempre uno tiene amigos en todos lados y es lo que más extrañas de los lugares. En Monterrey también, bueno, ya platicaremos de eso, pero ahorita que dijiste criaron Alaya, también creamos y criamos antes de Laya varios proyectos allá en Monterrey. Entre ellos una editorial independiente llamada Ediciones Intempestivas. ¿Estuvieron publicando autores de allá? De allá, la mayoría eran de allá, pero luego nos empezamos a abrir un poco más campo nacional, o sea, de Ciudad de México, Guadalajara, pero principalmente publicamos a escritores de Nuevo León. Perfecto. Y respecto de tu creación, Livier, a mí me tocó presentar uno de tus libros en Diablura Ediciones. ¿Fue tu primer libro? No, ya habías publicado antes. El segundo. El segundo libro. Dinos cómo se llamaba este libro. De Diablura Ediciones se llama Frente al Desierto. Y bueno, recuerdas que hubo una convocatoria que lanzó la editorial esta de Toluca, una editorial independiente muy interesante, en la que tú también estás ahí publicado. Sí, saludos a Jorge Herrera, ya varias veces que lo saludamos. Con un proyecto maravilloso y muy generoso también. Él lanza una convocatoria con la CEMICH para escritores michoacanos, entonces participamos algunos y bueno, ahí quedamos con un jurado de Toluca. Quedé como parte de los que iban a publicar aquí. Y era un texto que además no solo son tus poemas, son tus escritos, pero además metiste ilustraciones. Sí, yo les terminé llamando textografías porque son imágenes que interactúan con el texto y entonces como que de alguna manera las imágenes se convierten en contenedores de los textos o están como en una interacción directa, un poco cercano a la poesía concreta o... Claro, sí, claro. Pero bueno, también en realidad es muy, muy sencilla la parte incluso como visual, es muy, muy elemental. Como parte así de una impronta, ¿no? Y yo me acuerdo de ese texto, lo leí con mucho placer, y que además fue también parte de tu proceso de ser mamá. Un poco está plasmado ahí. Yo recuerdo algunos textos que te referías a tu proceso del embarazo. No, yo creo que lo asociaste con eso porque la parte de gestacional más bien tenía que ver con la escritura, pero fue mucho antes de Laya. Fue como unos 6 años antes de Laya. 6 años antes. Y, a ver, como tenía que ver con la parte de cómo se origina o cuál es la semilla gestacional de la escritura, como que todo el libro tiene muchísimo que ver con esta parte el fenómeno de la escritura como tal. Yo creo que por ahí lo conectas con esta Sí, te cuestión. pregunto porque también mi memoria ya de eso hace ¿cuántos años? Pues ya que es como el 2000... ¿Cuándo fue? ¿13? Sí, ya pasaron unos años. Pues, es interesante toda esta asociación. Primero, pues eres una mujer que viaja mucho. Te conectaste allá en Monterrey con Héctor. Luego vienes aquí a Morelia, pero constantemente estás también viajando, ¿no? ¿Te gusta salir mucho? ¿Crees para el escritor es importante viajar? ¿Se alimenta la creatividad? Sí, definitivamente. Creo que viajar es convertirte en extranjero y esa mirada como de estar al margen, es decir, no estás dentro de un lugar y tampoco estás fuera, entonces estás como siempre en una orillita y esa mirada como que es una mirada privilegiada para producir y para generar ideas, ¿no? Y también creo que los viajes son un acelerador de madurez y de conciencia. Sí, definitivamente, ¿no? Hay esta cita que no sé si la hemos dicho aquí, pero en el Quijote se pone hasta el cansancio por ahí, hasta en las paredes de la ciudad. El que viaja mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿no? Pues casi para terminar, Livier, en la entrevista, ¿qué proyectos tienes en pie? ¿Qué sigue? Proyectos literarios, proyectos... Literarios, y ya ahorita nos hablas en las cápsulas del otro. Ok, literarios ahorita estoy escribiendo junto con Cecilia Juárez, una escritora poeta de Toluca. Estamos escribiendo un libro de poesía y tarot. Entonces estamos trabajando, ha sido muy interesante el proceso creativo porque nos reunimos y producimos in situ, o sea, vía Zoom. Entonces sacamos un arcano al azar y hacemos una cosa que llamamos bibliomancia. Entonces abrimos un libro también al azar de poesía, uno ella, uno yo. Ella me lee a mí
yo elijo la página también al azar, yo le leo a ella, trabajamos con el arcano que nos apareció y escribimos ahí las dos en vivo. Y luego nos leemos. Bueno, también ponemos, ella le encanta, somos también como melómanas, entonces ella pone una playlist que ya tiene ahí también de una manera arbitraria, a lo mejor azarosa, pero luego está toda esa interacción, ¿no? Entre la música, lo que leímos de poesía, el arcano y la escritura en vivo, que es algo fenomenal. O sea, yo nunca lo había hecho porque normalmente uno se encierra en su, ¿no? Trabajo solitario. Y acá estamos haciendo esto juntas y la verdad es que está saliendo algo bien interesante. También estamos trabajando con una artista visual, Erika Kuhn, de Toluca también, que ella está haciendo la parte visual para el libro. Pues excelente. Oye, esto suena de maravilla. Ahora sí que eres no solo una cajita de sorpresas, sino todo un desbordado de creatividad. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Ya sabes que te quiero mucho. Y vámonos a corte. Pero ya volvemos porque tenemos 2 segmentos o cápsulas, llámelas como quiera. Una de tarot y otra de sommelier de té. Y van a ver qué padre va a estar esto. Livier Fernández Topete, un saludo hasta Ocotlán, que tienen una excelente iglesia muy bonita con esas como ladrillito rojo. Todavía recuerdo aquella visita a Ocotlán. Ya volvemos, amigos y amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto es Librosfera. Los libros son el pretexto. Aleluya. Amigos, en su ya favorita sección, recomiéndame un libro, por favor, aunque no lo lea, aquí en Librosfera, los libros son el pretexto, vengo a traerle una buena selección que debe tenerla en su librero. Si no lo lee, de menos que se vea acomodado el lomo, diga, no manches, tienes a Luis González y González, y sí. 2 libros de Luis González y González, nuestro historiador, autor de Pueblo en Vilo, muchos otros libros muy bonitos. Ahora aquí tenemos La Querencia, que habla sobre la tierra que él habitó, los lugares en los que él estuvo, y La Ronda de las Generaciones, sobre personajes, ya sea historiadores, intelectuales, gente que él considera que pertenece a un periodo determinado de tiempo, y a eso se le va a llamar generación, y aquí nos da pues su escritura, su pluma, el gran Luis González y González. Está aquí en de CEP, en la colección Foro 2000, y está en la Delegación General de Michoacán, también de la CEP. Miren, les voy a recomendar un libro. Le traje 2 ediciones de este mismo libro. Una está editada en Cuba y otra está en Bruguera, en esta colección de literatura universal. El siglo de las luces. Mire, Alejo Carpentier es musicólogo, es escritor de novelas, es crítico literario. Pero para mí, esta y la del reino de este mundo, otra novela de él, son lo mejor que él produjo. Seguro habrá quien diga, no, te estás equivocando, no manches, ¿cómo crees? Me vale, es mi programa. Entonces, El siglo de las luces es una historia de unos personajes que tenemos ahí, unos chamacos, que de repente llega alguien extraño a La Habana y viene de Europa y les dicen, no manches, allá en Europa hay francmasones y está pasando la ilustración. Entonces es esta comunicación, por supuesto, porque se llama El siglo de las luces, entre lo que pasa en el viejo continente y en el nuevo continente. Pero, digamos, a grosso modo es así. Sin embargo, es una, para mí, novela de aventuras. Se ha dicho que Alejo Carpentier tiene un estilo barroco. Léanlo, no se dejen llevar por esas clasificaciones. Ustedes van a avanzar en la lectura como un cuchillo por la mantequilla, ya hace hambre. Miren, un libro, no recuerdo si ya lo había recomendado, si no, lo vuelvo a recomendar. Este libro hacía una teoría general sobre los hijos de puta de Marcelino Cereijido. Miren, Cereijido es un escritor que ya había hecho otros libros tratando de hacer otro tipo de historias. En esta nos habla, ¿quiénes son los hijos de puta? Bueno, toda esa gente que nos hace el daño, no solamente como los vecinos, también los políticos, gente que ha tenido poder y nos ha hecho pasar la de Caín. Aquí va a encontrar en esta edición de Tusquets, en la colección de ensayo, ¿cómo se dice? Seña y santo de los hijos de puta. Léalo, muy bonita edición, además creo que es económico, más o menos anda en 350 pesos.
una lectura creo que nos viene muy bien en esta época donde pululan estos personajes. Otro libro, Nueva Guía de Descarriados, de José Fuentes Mares. Él es un historiador, pero se caracterizó por hacer otro tipo de historia. ¿De qué trata esta Nueva Guía de Descarriados? Es un libro de historia de la cocina, de la comida. Nos va a decir qué se tomaba en la época de la independencia, cuáles eran los bocadillos de la revolución, todos estos datos. Por ejemplo, qué comía Carlota, qué comía Maximiliano, qué le gustaba pellizcar, las pellizcaditas de Miguel Hidalgo, qué comía Morelos cuando andaba por allá en Oaxaca o cuando andaba aquí en Apatzingán. Bueno, Nueva Guía de Descarriados es una historia de la cocina. Muy bonito libro, es Joaquín y Mortiz en esta edición. No sé, creo que no va a ser tan fácil que la consiga, aquí en La Inundación la tenemos, sino creo que está en PDF. Lea este libro, muy buen libro. Y nos despedimos con un personaje que dirigió durante años la sección cultural de La Jornada. Me refiero al señor Hugo Gutiérrez Vega en la primera edición de Cantos de Plasencia y otros poemas. Hugo Gutiérrez Vega como poeta, la verdad es muy bueno. Me voy a despedir me voy a permitir leerles un fragmentito. Yo te soñé, ciudad, formé tus calles, disipé tus ruinas, levanté catedrales en el viento y coloqué tus piedras inmortales. Inauguré un planeta para verte rota y encanecida, levantada para volver a ser. Mucho me iba en esta loca empresa. Pensé que si existías, mi ser sería de nuevo. En esta tarde, con un sol llagado, al que niegan las nubes, te contemplo, ciudad. Cantos de Plasencia, la primera edición de Hugo Gutiérrez Vega. Y con eso se terminan las recomendaciones de esta edición, donde tuvimos a Olivier, que nos habló del tarot, del té. Gracias al equipo de producción. Muchas gracias. Que nos hace fácil la grabación aquí en La Inundación, donde se graba Librósfera. Los libros son el pretexto. Ojalá que vengan muchos programas más. Véanos en las redes sociales. El programa se sube en YouTube. También estamos en Facebook. Y yo creo que también en Twitter. Estamos en Instagram, en OnlyFans, en YouTube Porn. En todas las redes ahí estamos. En YouTube Porn se graba sin ropa, por supuesto. Y les agradezco su presencia. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Lean y si no leen, salgan a pasear a sus perritos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó